canciones buenas que no caben en un cancionero, pero en Radio UNIAC tenemos 1 hora al día para descubrir música y cruzar historias que resuenan. Conversaciones con alma, artistas con historia. Tantas canciones buenas. Tu cita diaria con lo mejor de la escena musical con Muriel Riveros. Con un indie folk que es muy representativo de una escucha actual de cómo se está innovando también en sonidos cuando la base es voz y guitarra, porque es mucho más que eso también. Lomber llega con un disco que nos presenta efectivamente Paisajes Paralelos, que es el nombre de su primer trabajo, más larguito además, donde paisajes culturales e idiomáticos se van mezclando, también con construcciones de letras más abstractas algunas, más directas otras. Eso es, son paisajes diversos, paisajes que van en rutas paralelas. Y hoy día queremos hablar acerca de este trabajo y de este proyecto musical. Así que a todas las personas que se están conectando con radio.uniac.cl, nuestra radio digital, también a través de nuestra transmisión de YouTube, nuestro canal, a través de nuestras redes sociales, les damos la bienvenida y por supuesto también le damos la bienvenida a Álvaro Cruz y su proyecto Lomber. Bienvenido acá, tantas canciones buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, Muriel, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos esta tarde y poder disfrutar también de tu música, poder hablar acerca de tus canciones y de tu proyecto musical en particular también, ¿no? Es algo que tú vienes trabajando hace varios años. Este año, hace muy poquito, lanzaste este disco y bueno, queremos recorrerlo un poco desde allí. Primero que todo, conocer un poco más de dónde viene y desde dónde empezaste o en qué momento empezaste ya a decidir tomar esta ruta, ¿no? Como este proyecto más solitario que es Lomber. Sí, Lomber, ahí como, bueno, igual tu introducción fue súper buena. Este es el primer disco que trabajo en general. Y a primer disco me refiero como la primera obra que tiene un concepto que guía y que es como la espina dorsal de todas las canciones. Pero el proyecto empezó antes y las composiciones empezaron como el año 2019. Ahí saqué mis primeros sencillos, que partí sacando sencillos en inglés porque todas mis referencias un poco es de la música un poquito más anglo. Después saqué un EP en plena pandemia, que ahí ya empecé a incursionar en las letras en español primero que todo porque el español es como la lengua nativa, y creo que tenía que dirigirme hacia eso en algún minuto. Y segundo, porque el español tiene unos recursos literarios maravillosos, entonces como que había mucho que explorar ahí. Y eso fue como el plena pandemia, 2020, 2021 saqué un par de sencillos. Y desde ese minuto en adelante como que dije creo que ya tengo la suficiente experiencia y la suficiente como materia prima, se podría decir, para crear mi primer disco, que yo lo veía como un desafío súper grande. Como es bien interesante hacer un disco. Claro. ¿Cómo, ya que lo mencionas, ya que estás ahí, no puedo evitar preguntarlo, ¿cómo te paras frente a esa decisión de decir, sí, voy a hacer un disco? ¿Qué es lo primero que cruza ahí? Como los nervios, las ganas, las cantidades de ideas musicales o, no sé, otra cosa. Sí, es como un entrelazado de como dos sensaciones como predominantes, podría decirse. Como uno, el entusiasmo y como materializar el sueño, yo creo que de cualquier músico, que es como hacer un disco, que es como tengo la energía, tengo la fuerza, tengo las ganas. En ese tiempo tenía ya un par de canciones compuestas, entonces ya tengo por dónde empezar. Y eso se entrelaza con el pánico que tiene que ver un poco con la parte financiera quizás por mi lado. Y por otro lado con la parte también de enfrentarme con una hoja en blanco y decir, oye, tengo que empezar a hacer algo. A pesar de que ya tenía 2 canciones compuestas, tenía que construir todo lo demás. Es como muy similar a cuando uno tiene que hacer alguna tesis o algún tipo de escrito. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Claro. Claro, sí. Es loco eso, pero es un poco eso también, ¿no? Como la construcción completa de un mundo que pasa acá. ¿Y por dónde se empieza un mundo? Es una pregunta heavy y muy, muy, muy entretenida también, me imagino. Ahora, eso me gusta mucho, como estas cosas paralelas por las que tú te vas, por ejemplo, en el tema idiomático, que para algunos todavía puede ser pregunta, pero para mí también es como hay tantas referencias que tenemos y evidentemente estás en las dos. Me gusta mucho esa como también comparación natural que ha salido por ahí en torno a, no sé,
José González, por ejemplo, que hace algo similar dentro de su universo también. Pero yo también pensaba, bueno, el indie folk es muy eso, ¿no? Es como muy buscar cosas paralelas, que como unir universos. La Phoebe Bridgers me parece que era alguien que para mí me resonó también por ahí. ¿Qué fue para ti y de qué manera se unen y en qué referencias se une para ti el tema de armar estos universos paralelos? Cacha que no había explorado esta parte de los idiomas antes tan directamente, y creo que es como, tiene un campo muy, como, quizás tiene una capa bien profunda, porque claro, yo como artista tengo una cierta sensibilidad hacia un tipo de estilos musicales, que yo creo que le pasa a todos los artistas, como sí. A mí me producen cosas y me aflorecen emociones cierto tipo de canciones, y por cosas de la vida esas son canciones en inglés en general. Ahora, ¿por qué? Quizás hay un tema como de sonidos, hay un tema como de estilos que se desarrollan más en otros lados del mundo y aquí no tanto, que a mí me producen una cierta sensibilidad, y naturalmente cuando empecé a componer quise traer esa sensibilidad a mis canciones. Hay un acto ahí como de copia un poco, con matices que como que me da el puntapié inicial. Y después cuando me viro hacia el español y empiezo también yo a introducirme en la escena musical chilena, veo que es súper necesario, porque el oyente chileno escucha música en español. Claro. Como que es difícil como encontrar una audiencia que le guste tanto la música en inglés, como que no pasa tanto. Y cuando quería hacer el disco, claro, como que en algún minuto esas son decisiones que hay que tomar, porque son canciones que yo había compuesto en inglés hace un par de años. Y como que me dio lata restringirme. Dije como, ya, si estas dos canciones fueron escritas en inglés y las otras fueron escritas en español, creo que tiene un sentido. Quizás no lo estoy racionalizando en este minuto de por qué lo hice así. Claro. Pero eso existe, ¿cachai? Ahora, cuando se escucha el disco, esto es el mismo espacio. Y a eso voy también, ¿no? Es como, sí, pueden haber muchos paralelos, porque me encanta que hayas usado esa palabra para definir también no solo un tema, un single o una canción en particular, sino que todo el disco, porque claro, pueden haber muchas cosas conviviendo en un mismo lugar, y ese es el tema. Y las dos canciones que están en inglés pasan por esas mismas emocionalidades, tocan en la misma fibra, y bueno, me parece muy interesante cómo dialogan también con las letras de las otras canciones. ¿Cómo fuiste ideando también y qué mundos son los que recorres en la escritura de tus canciones? Independiente del idioma. Sí, no. Efectivamente, todas las canciones, a pesar del idioma, como que construyen una misma historia, como un mismo hilo. Y la idea de usar paralelos es súper genial. Viene a ser que la pero es genial porque estamos hablando de paralelos en muchas dimensiones distintas. Como estamos hablando de paralelos en el idioma, por ejemplo, en un primer lugar, que es lo que tú acabas de decir. Estamos hablando en paralelos en sonoridades, porque hay distintos sonidos. Hay paralelos en como las sensaciones que se trabajan a nivel general y en las emociones que predominan en el disco. Y la idea del disco siempre fue como trabajar este tema como de... Son muchas las emociones que una persona puede estar viviendo al mismo tiempo, o en un mismo lapso de tiempo, y manifestarlas en un disco fue todo un desafío. Entonces las canciones tratan de hacer ese juego. Primero te muestro la inocencia con Inercia, después te muestro la rabia con Hyde, después te muestro la desesperanza con Fuego de Otoño, y así sucesivamente con todas las otras canciones. Y creo que ese es como la guía que hace que las canciones converjan hacia un mismo lugar con las letras. Claro. En especial. Y creo que a nivel sonoro suena muy distinto, pero a nivel como de escritura, las canciones en inglés con español son súper similares. Sí, me pasa mucho eso. Quiero que lo escuchemos, además, porque estamos recorriendo junto a Álvaro, junto a Lomber, este proyecto que es sumamente... de emocionalidades, de capas de emociones que transitan a través de la música. Vamos a escuchar Hyde y luego seguimos conversando aquí en Tantas Canciones Buenas. Estamos hablando de música, de emociones, de cómo componemos no solamente la música, sino que todo el ambiente que genera aquello. Estamos hablando de este proyecto que se llama Lomber y escuchabas a Hyde, que es parte de su disco
el disco de Lumber, Paisajes Paralelos. Y es muy interesante, Álvaro, como estábamos hablando fuera de micrófono, como de todo lo que escuchamos también, ¿no? Y cómo se está moviendo también, por ejemplo, ese sonido refrescante desde un indie, un folk más indie, que al final tiene que ver con voces jóvenes, independientes, haciendo algo que está probablemente muy al margen del mercado, pero en el mercado igual, dando vueltas por el mundo. No terminamos de entender las plataformas digitales y sus algoritmos, pero están. ¿Cómo te sientes tú frente a eso? Y la comodidad con la que te mueves claramente en la composición ahí. Sí, ahí el hecho de ponerle el prefijo indie claramente da ciertas libertades, ¿no? Sí, da licencias para explorar ciertas cosas. Yo empecé componiendo súper folk, como súper guitarra, voz, cancionero latinoamericano, como que en verdad me movía en esos terrenos y de a poco empecé a conocer más referencias, uno empieza a conocer las baterías, los bajos, cosas que no existen mucho en el folk propiamente tal. O más tradicional. El folk más tradicional, claro. Y empezar a buscar cosas en esas sonoridades fue como el primer paso y fue súper interesante, pero después está toda la parte como más de sonidos ambientales, que ya es meterle sintetizadores, meterle efectos a las guitarras, mucho reverb, y creo que eso al final es lo que me enamoró a empezar a explorar, como en el disco propiamente tal, como buscar ambientes, buscar estados de ánimo, no solamente a través de las letras y de la guitarra, sino que a través de los distintos elementos secundarios que se trabajan en las canciones. Claro. Sí. Oye, este es un disco que lanzaste hace poquito en el fondo. Fuiste tirando como los singles y luego tener este espacio para convivirlo, para compartirlo con la gente en vivo también. No sé si estoy mal ahí, corrígeme tú, a sacar hasta vinilos entre medio. Sí, vinilo. Mira tú. Sí. Qué lujito igual. Qué rico regalo, autorregalo hacer vinilo de tu música. Sí, onda, cuando te decía antes que cuando uno tenía este sueño de hacer un disco, uno combina la emoción y la motivación con el pánico financiero. Creo que cuando me puse ya tengo que hacer esto, dije, lo tengo que hacer bien. Y para mí era importante hacer una experiencia como de escucha activa en relación al disco. Pues a mí me interesaba que la gente lo escuchara de inicio a fin, con la historia que yo quiero contar, y creo que el vinilo permite muy bien hacer ese recorrido. Claro. Y como escucharlo con el tiempo que necesita, como que esa cosa de saber escuchar música o querer escuchar música en el tiempo que le dedicas a eso también. ¿Cómo eres tú con eso, con respecto a las dinámicas de la escucha, Álvaro? No sé si me podría denominar un hater de la canción así on repeat, pero sí encuentro que hay como una especie de vínculo entre el artista y el oyente, en especial cuando el oyente es fiel, o sea, es como fan o entiende un poco el trabajo del artista. Existe un vínculo cuando se comparten las canciones y creo que cuando como artista compartimos las canciones con una cierta intención, es nuestra responsabilidad como manifestar esa intención que nosotros queremos darle al oyente. Mi forma de manifestarla es entregándole un vinilo, por ejemplo. Y el oyente asimismo tiene también el rol de escucharlo y ojalá, no sé si hacer caso es la palabra, pero sí entender esa intención y quizás hacerle justicia comprando el vinilo o apoyándolo de alguna u otra manera. Claro. Porque al final, bueno, y por eso hice el crowdfunding al final, que es una de las formas de financiamiento que existen para hacer esto. Es la misma audiencia la que crea este espacio. Claro. Que te ayudan, que colaboran, que son parte del proceso. Pero muchísimo, y eso no pasa tanto. Y últimamente también se ha hablado mucho en el tema del marketing, como a nivel de redes sociales, como de armar comunidad. Y creo que este tipo de formas de relacionarse artísticamente entre oyente y artista lo permiten. Como estás creando algo que no solamente es tu trabajo, sino que es la gente que escucha tu trabajo. Y lo encuentro muy bonito porque siento que es, ya, perfecto, vivimos en esta época tan global y digital también, ya, perfecto, generemos audiencias ahí, pero como que tú los invitas así, como, sí,
sí, pero llévate este vinilo para que también lo escuches en casa y generemos otras audiencias y escuchas como más colectivas en casa o en otros espacios. Está muy bonito aquello. Oye, y a propósito de la colaboración y el trabajo en conjunto, hablemos un poco de la producción del disco y de toda la gente que estuvo ahí, nombres que muy desde el indie, quizás con muchos géneros musicales a lo mejor también ahí mezclando y haciendo cosas. Me parece muy interesante que hayas invitado. Háblanos un poquito de eso. Sí, creo que la mayor, como el componente más ecléctico quizás a nivel como de producción está en el trabajo con varios productores. En este caso el disco lo hicimos yo con las composiciones, y en la producción participó Camilo Artigas, que de hecho ahora estuvo nominado a los premios Pulsar. Sí. Que Camilo es mucho más pop, claro, en su forma de entender la música, y también me llevó a mí de manera súper natural y orgánica a explorar ciertos elementos ahí. Trabajé con Oscar Lama, que trabaja en Los Lobos Records, ahí el nuevo estudio en Pichilemu, que él es ex guitarrista de la banda Capitol, entonces también él tiene una forma de ver las producciones muy desde la guitarra, que también me acomodaba mucho en ciertas partes del disco. Y trabajé mucho, una canción con Laró, con Diego Larose y el Boris Ortega, que en el fondo ellos me dieron también como la visión mucho más indie folk, quizás indie, más experimental, ahí como que probamos ciertas cosas. Pero me encanta esa variedad y lo que te aporta cada uno, o sea, en el fondo es cuánto de cada uno de ellos está también y cuánto se diste también ahí para que se apropiaran un poquito del trabajo musical también ahí. Sí, o sea, es toda una experiencia, porque yo estaba acostumbrado a trabajar solamente con un productor en una obra conceptual, claro, en un single con una persona, entonces que en una misma obra conceptual existan varias cabezas y varias interpretaciones fue una experiencia única en cuanto a cómo yo puedo como permearme de la visión de otras personas, pero también fue un desafío porque hay que seguir manteniendo una misma línea editorial, entre comillas. Pero tú eres el hilo, po. Sí. De todo eso. Sí. Y en el fondo también a lo que voy es como cómo funciona también ahí tu percepción de tu cerebro musical, sí. De saber exactamente qué podemos ir agarrando, sacar y qué no. ¿Cachai? Como eso, que entrete. Sí, es como de criterio musical, como ya quiero contar esta historia con estos matices, y en verdad el abanico, porque además son muy buenos productores y tienen muchas herramientas, entonces el abanico se amplía demasiado y podemos terminar haciendo un disco experimental. Sí, psicodélico en Pichilemu, no sé. 100%. Pero en ese sentido, creo que al final, como en todas las cosas, la comunicación es súper importante, como artista-productor, como yo siendo muy transparente en lo que quiero y le digo a los productores como, yo quiero esto, como esto quiero, y ahí está también, que lo comentaba en otra entrevista, como qué licencias yo le doy a los productores en cuanto a que me critiquen mis canciones y que las desconstruyan completamente. Y creo que al final ese es el factor que a mí me permite confiar en el trabajo de ellos y confiar en las herramientas que ellos tienen, pero bajo como las ideas que yo quiero trabajar. Y con los 3 productores se logró eso, porque yo era capaz y tenía la confianza suficiente para decirles, en esta canción yo siento esto, quiero que explores estos matices de esa emoción. Y ahí entra también un vínculo que no es fácil de sostener en algunos casos, porque es como de vulnerabilidad un poco con otra persona. De aceptar cosas que a lo mejor no te gustaban o no estabas tan seguro. Claro, pues es un vínculo, pues es un vínculo de confianza que se va construyendo. Que largo, difícil y a la vez hermoso el trabajo ahí de conversar, de compartir y de generar estos espacios de creación también desde la producción musical. Y me parece que son como espacios de creación súper fuertes, sí, ¿no? Súper. De los que estamos hablando. Oye, queremos seguir escuchando música, estamos hablando de este disco, que es un viaje yo creo que también está preparado, no sé, ahí tú nos podrás contar después o ahora si quieres, ahí con esta canción y la puedes presentar tú mismo, que es Paisajes Paralelos, que vamos a escuchar la canción que da nombre al disco también, de cómo es ir armando también ese viaje, porque este es la bisagra, ¿no? Del disco. Como todos los procesos, yo me refiero a proceso como quizás podría usar distintas palabras, como crisis. En el fondo es
periodos de tiempo en los que uno está quizás confundido y pasa desde un cierto estado de ánimo hasta otro y pasa por muchos entre medio. Siento que cuando compuse Paisajes Paralelos ya había vivido, estaba en la mitad de un proceso súper como catárquico quizás en mi vida, que en final son súper autorreferentes estos trabajos, así que y después de escribir la inocencia, después de escribir la rabia, después de escribir la desesperanza, después ya logré escribir con La vida privada de los árboles lo que sería como salir de eso y llegar a otro lugar un poquito más luminoso. Y ahí llega Paisajes Paralelos, que me permite encontrar ese lugar luminoso a través de la conexión con mi historia familiar, que fue como un efecto súper curioso. Mi polola es consteladora familiar, entonces también hay todo un trabajo ahí como de genealogía y entender los traumas hacia arriba. Y eso muy espiritual, pero también muy psicológico, es como todo eso, súper, ¿no? como que tiene como un componente, claro, como que muy etéreo, que uno no sabe qué está ocurriendo acá. Y otro que es de un trabajo racional en tu psiquis, como a quién soy yo con mis traumas y por qué me ocurre y por qué siento lo que siento. Claro. Y Paisajes Paralelos viene es un paisaje paralelo, porque yo escribo la historia de una persona que es mucho mayor, que puede ser mi abuelo, puede ser mi tatarabuelo, puedo ser yo cuando viejo. Entonces es como muy... Puede ser bisagra, otro multiverso. Exactamente. Podría serlo. Oye, Paisajes Paralelos, Lomber es lo que escuchas. Estás en tantas canciones buenas aquí en Radio UNIAC. Seguimos disfrutando de música chilena, un poquito de indie folk también, como quien dice, aquí en nuestro programa. Continuamos aquí en Tantas Canciones Buenas, conversando junto a Álvaro Cruz, el proyecto musical que encuentras como Lomber y que nos traes todas estas canciones. Mira, nos fuimos a tantos paisajes, estábamos conversando, pero muchísimo acerca de paisajes, pero paisajes reales. Bueno, también aquellos que nos presentas a través del disco, pero qué lindo como ir como mezclando esos conceptos, ¿no? De lo que nos presenta tu disco Paisajes Paralelos. ¿Cómo ha sido esa recepción y ese compartirlo con el público, Álvaro? Ha sido realmente maravilloso, como hacer esta entrega de este producto final, se podría decir, como de que requirió como 3 años de producción. Y para mí también fue un proceso muy interesante de cómo lidiar con la publicación de una obra, que si uno lee un poco como ciertos escritos de otros artistas, es como el momento más difícil al que un artista podría llegar a enfrentarse. De hecho, la Rosa Montero tiene un libro muy bueno que habla un poco de ese tema. ¿Y por qué? Porque en el fondo, si yo publico algo que me demoré 3 años en hacer, ¿qué cosa a mí es lo que me dice que valió la pena esos 3 años? Claro. En el fondo, es la recepción, son los números en Spotify, entonces uno empieza como a perderse, y es súper difícil como mantener la calma y mantener el criterio para mí decir como, o sea, para yo porque decir... Porque además no tiene nada malo que te importe, que la gente lo escuche en Spotify, por ejemplo. Entonces hay una parte también como de sostenibilidad del proyecto, que quizás sí los números pueden tener una cierta importancia, pero... y a mí me pasó con los 2 primeros sencillos del disco, que estaba obsesionado con los números que estaba teniendo en Spotify. Y fue horrible. ¿Pero por qué tanto? ¿Qué te estaba pasando en ese momento? No sé. Bueno, la ansiedad de sacar los primeros singles también, pues de como que los conozcan, ¿no? Es muy curioso, entonces como que uno tiene que empezar a desarrollar ciertas como herramientas para que eso no te distraiga tanto, porque es un distractor súper fuerte. Y cuando saqué el disco, cuando finalmente lo publiqué, fue como... wow, en verdad me da lo mismo las reproducciones. Independiente que tuvo buena recepción en ese ámbito, fue como, me saqué un trabajo y una historia de mi espalda muy grandes. Entonces fue para mí un acto de terapia, catarsis, como se puede llamar. 2, con que a una persona le haya hecho sentido el disco, creo que es suficiente. Y recibí ese un poco esa retroalimentación o ese agradecimiento de la propia audiencia. Y creo que esos 2 como que elementos fueron los que me dijeron como ya, esto para mí fue un éxito.
Y ahora viene la parte como de vender los vinilos y las poleras, porque hay merch, que es la parte más entretenida, ¿cachai? Como que ya me da lo mismo si pegó en las listas o no, como que hay más un tema de que valió la pena hacer el disco y hay una recepción y hay una cierta audiencia que lo encontró un buen trabajo. Claro. Y eso es súper bacán. Oye, y este disco que yo siento que ya tiene un grado de madurez en sí mismo, como de estaciones del año, ¿no? Como esto que pasáis por la rabia, como los pasos del duelo, como para la rabia, la pena, todo lo demás. Y después llegáis a la luminosidad y a la aceptación y a la convivencia espiritual que nos dejan los últimos temas también del disco, que es como, ¡pah!, nos levanta hacia otro lado. ¿En qué situación estáis ahora componiendo? Ahora yo llegué a la luminosidad de ese... Hoy suena súper como de gurú. Esto es muy zen. No, pero bueno. Sí, no pasa en la poesía, pasa en la escritura, pasa en todos los procesos creativos también, porque uno tiene procesos, tiene momentos. O sea, tu analogía fue súper buena, pues son como estaciones del año, finalmente. Yo siento que ahora estoy como en la primavera de la composición en ese sentido, y en mi relación con el disco también. Claro. Como que también ahí está esa... Uno genera vínculos con los productores, con la audiencia, pero también con la propia obra, y creo que ahí... a veces uno está en conflicto y ahora estoy súper tranquilo, como muy feliz de haber hecho todo esto, pero sin duda alguna voy a volver a un invierno y voy a volver y es normal, es como parte natural de la iteración que tienen todos estos procesos y toda esta forma de vivir las emociones. Creo que a mí el disco me dio una forma de vivir las emociones como... Claro. Que me marcó harto. Y que me imagino te afecta o te va a afectar en el modo en que vas a seguir haciendo música. 100%. Como perfiláis hacia allá, en el fondo. Sí, me gustó mucho trabajar ese concepto como de proceso, de altos, bajos. ¿Ya? En el futuro quizás me gustaría probar obviamente nuevas sonoridades, otros elementos, pero como que quedé muy satisfecho con lo que logré. No quedé como con ningún tipo de debería haber hecho esto otro. Sí. Qué bueno. Que puede ocurrir, claro. Qué bueno que haya sido así. Oye, nos ha encantado poder recorrer el disco contigo, como además es un muy hijo del 2025, Paisajes Paralelos, así que Álvaro Cruz Lomber es el proyecto musical. Búsquenlo en redes sociales, búsquenlo en plataformas digitales, búsquenlo en vinilo también y con toda la posible. Te damos las gracias por haber compartido con nosotros y nosotras acá en Tantas Canciones. Muchas gracias, Muriel, fue un gusto. Oye, y preséntanos, tienes el micrófono para presentar a la audiencia ahí Inercia, que es el tema con el que vamos a cerrar esta conversación. Curiosamente vamos a cerrar con la canción que inició todo el proceso de composición del disco. Inercia se trata sobre un poco es cómo lidiar con este sueño de hacer música. Uh-huh. Y la escribí en un tiempo en donde estuve a punto de abandonar este camino de hacer un disco. Como que estuve a punto de decir como, mejor me dedico a trabajar y chao con esto. Claro. Y de repente uno tiene esas como instancias donde hay algo superior que te dice, amigo, sigue con esto de la música porque te va a hacer bien a ti. Y creo que Inercia trata de manifestar ese enfoque al mismo tiempo que no puedo descuidar como otras dimensiones muy importantes de mi vida, como el amor, como mis amistades, como mi relación con el mar, etcétera, etcétera. Así que es una canción bien bonita, es como una canción bonita. Eso. Vamos entonces con Lomber, Inercia, en Tantas Canciones Buenas.